Bienvenidos chicos, bueno, me presento, mi nombre es Cristian Ballesteros y soy recibido de la carrera Analista Programador Universitario con mérito académico a la medalla de plata del mejor promedio y también alumno avanzado de la Ingeniería Informática de la Facultad de Ingeniería de la UNJU. Bienvenidos chicos, en este video vamos a ver lo que se llama la derivada logarítmica, ¿sí? ¿Cuándo aplico yo esa derivada logarítmica? ¿Sí? ¿Cuándo aplico yo esa derivada? La derivada es cuando ustedes ven una función elevada a otra función, no sé, cualquiera, pero diferentes, ¿sí? Cuando ven una función elevada a otra función, ustedes pueden aplicar lo que se llama derivada logarítmica. Como miren, acá en el ejercicio número 4 dice, hay que aplicar la derivación logarítmica para calcular, dice que, la derivada de y. Bien, eso es lo que hay que calcular, eso es lo que no sabemos. Bien, ¿cuál sería la derivada de esto? Fíjense, primero analicemos la forma que tiene esta derivada. Esto no es un polinomio, no es una función. Entonces le pongamos que esto es f de x. Esto es 7 por x, no es una función lineal, es g de x. Entonces fíjense, tiene la forma, tiene una f elevada a una g, otra función o no. Entonces tiene la forma para la derivada logarítmica. Bien. Una vez que ustedes encuentran una función elevada a una función, pueden aplicar tranquilamente la derivada logarítmica. ¿Cómo la aplico? ¿Sí? Lo primero que se hace es aplicar logaritmo natural a ambos miembros. ¿Sí? Como acá va a ser igual. Voy a aplicar logaritmo natural a la letra y, a la variable y. Y acá aplicamos logaritmo natural a quién. X a la tercera más x al cuadrado elevado a la 7x. Bien. Fíjense aquí. Lo que me está molestando siempre es el exponente, ¿sí? Este 7x. ¿Qué tal si bajamos este exponente acá abajo multiplicando el logaritmo de todo esto? ¿Sí? Hay una propiedad de los logaritmos que dice el logaritmo de una letra a elevado a una b es lo mismo que yo diga esa b que baje abajo y multiplicado el logaritmo de a. Bien, entonces vamos a hacer prácticamente lo mismo. Este es mi a y este es mi b. La b pasa abajo, ¿sí? Entonces lo que se hace es bajar 7x, se baja. ¿Por quién? Multiplicado por el logaritmo de qué? De x a la tercera. Bueno, está en paréntesis, respeten los paréntesis. X a la tercera más x al cuadrado. Si borramos esto. Y ahí tenemos. Esto baja tal cual, ¿sí? Una vez que ustedes ya bajaron el exponente, ¿sí? Por la propiedad del logaritmo, acá se aplicó la propiedad de los logaritmos. ¿Qué hacemos? El siguiente paso es derivar miembro a miembro. Derivo esta expresión, esta y esta. ¿Sí? ¿Cuál será la derivada? Bien. ¿Cuál es la derivada de esto? ¿Sí? Entonces vamos a aplicar la derivada. ¿Cuál es la derivada de todo esto? ¿Y cuál es la derivada de toda esta expresión? Bien. La derivada del logaritmo de y, ¿cuál es? La derivada, ustedes saben por la tabla que la derivada del logaritmo de x es igual a 1 sobre x. Bien. Entonces, ¿cuál sería la derivada de y? De la letra, fíjense. Acá nos piden que encontremos la derivada de y. Esto hay que encontrar. Entonces, ¿quién es el que cambia? Acuérdense, derivada de y es cómo varía y con respecto a la x o no. Bien. La x es la única que se deriva. Bien. Entonces, ¿cuál es la derivada de y? La derivada de y sería 1 sobre ¿qué? Sobre y, porque si el logaritmo de x es igual a 1 sobre x, ahora en vez de x nos está diciendo que es y, entonces cambio por y. Entonces sería 1 sobre y. Sí, pero como y es la que estamos buscando, si es la derivada, la vuelvo a derivar. Esto se vuelve a derivar. Multiplicado por la derivada de esa y, porque estamos derivando la letra i. Si están derivando la letra i, tiene que aparecer la derivada de i, que es esta. Es igual entonces a qué. Acá lo vamos a poner bien. ¿Cuál es la derivada de esta expresión? Fíjense que tenemos un producto, ¿no? Entre esto que está aquí
y esto que está acá. Bien, entonces derivemos por la regla de producto, es la derivada del primero, 7x. ¿Cuál es su derivada de 7x? Es 7, porque x se hace 1. Por el segundo sin derivada, que sería el logaritmo de x a la 3 más x al cuadrado. Más el primero sin derivada, que son 7x, por el segundo derivada. ¿Cuál es la derivada de esto? ¿Cuál sería la derivada? Bueno, lo voy a escribir acá abajito, sí, porque no me alcanza el lugar. ¿Cuál es la derivada de esta expresión? El logaritmo, pero de toda esta expresión. Pero ¿qué tal si esto es mi x, una x grande de color rojo? Entonces sería el logaritmo de x, entonces sería 1 sobre la x, pero mi x vale x a la tercera, más x al cuadrado. Bien, como esta era otra función, se vuelve a derivar por la regla de la cadena. ¿Cuál es la derivada de esto? ¿Sí? La derivada de x a la tercera más x al cuadrado, ¿cuál sería? Separamos en términos, la derivada de x a la tercera, ¿cuánto es? ¿Cuál sería la derivada de x a la tercera? Es igual, bajo el 3, ¿sí? Y el x se reduce en 1, ¿sí? Tenía 3, baja a 2. Bien, multiplicada. Más que la derivada de x al cuadrado, que sería bajo el 2 por x. Tenía 2, le resto 1, me queda x. Y ahí tenemos, ¿sí? Entonces borremos esto. Bien, hasta el momento nos quedaría algo así. Entonces vamos a borrar, vamos a hacer más espacio. ¿Sí? Fíjense cómo quedó aquí. Sí, se borró. Ahí está. Bien. ¿Qué es lo que me importa? ¿Qué es lo que tengo que encontrar? ¿La derivada de y o no? Acá está la derivada de y. Entonces, ¿qué tal si despejamos? Derivada de y va a ser igual a ¿cuánto? Fíjense esto. Está multiplicando por 1 sobre y. ¿Qué tal si esta y la pongo acá abajo? O sea, quedaría algo así. ¿Es lo mismo escrito o no? Como está dividiendo, pasa multiplicando al otro miembro o no. ¿Sí? Entonces todo lo que estaba aquí, ¿con qué quedaba ahí? 7 por el logaritmo de ¿qué? De x a la 3 más x al cuadrado. Bien, más 7x más 7x multiplicado por ¿cuánto? Por todo esto o no. Pero ¿qué tal si esto lo movemos acá arriba? 1 por todo esto me da todo esto, entonces queda en el numerador. Quedaría escrito de esta forma: 3x al cuadrado más 2x. ¿Sí? Eso es lo que estaba ahí, sobre, bueno, esto que está abajo, que es x a la tercera más x al cuadrado. Todo eso está multiplicado por ¿cuánto? Por la letra i que está dividiendo, pasa multiplicando el otro miembro. Entonces sería multiplicado por lo que vale i. Bien. Y ahí tenemos. ¿Qué nos falta? La derivada va a ser igual a ¿cuánto? La derivada de la letra i es igual a ¿qué? Fíjense, en vez de i, ¿qué pongo en i? Fíjense, todos están en términos de x, pero acá i dice aquí. Bien, es la que pasó del otro miembro multiplicando esto. Esta i, ¿de dónde sale? ¿Y cuánto vale? ¿Y no vale esta expresión? ¿Sí? Entonces reemplazo lo que vale i por la expresión original, ¿sí? Por la función original, que era ¿cuánto? ¿Cuánto vale i? X a la tercera más x al cuadrado elevado a la 7 en x. Bien. Ahora recién multiplicado por ¿quién? Por todo esto. ¿Sí? Reescribimos esos 7 por el logaritmo de x a la tercera más x al cuadrado más 7x multiplicado por ¿cuánto? Bien, acá voy a escribir abajo pues no me alcanza. Por 3x al cuadrado más 2x sobre x a la tercera más x al cuadrado, que esto. Bien, estaba multiplicando. Y ahí recién cerramos el paréntesis. Entonces este es el resultado de la derivada. ¿Sí? Logarítmica. ¿Sí? Aplicamos la derivada logarítmica.
Ahora vamos a resolver el ejercicio, el ejercicio 4A. Vamos a resolver el ejercicio 4B. Bien, acá vamos a resolver el ejercicio número B, 4B. Me da esta expresión y tenemos que derivar nada más. ¿Sí? Hay que encontrar la derivada. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de y? Bien, entonces analizamos. Nos fijamos aquí. ¿Cuál sería la derivada? La derivada sería igual a ¿qué? Acá tengo un solo término, entonces, pero hay un producto entre medio de esto por esto. Bien, entonces sería, ¿cómo es? La derivada del primero. Fíjense esto, la raíz también se puede escribir como elevado a la 1/2, ¿no? ¿Sí? Para que quede más fácil. Bien, le cambiamos nomás. Sí, ahora, ¿cuál es la derivada de esto? ¿Hay que derivar o no? Entonces sería x a la 1/2 a la 1/2 elevado a la x. Esto dice que hay que derivar. Entonces esto de rojo sería que tengo que aplicarle la derivada. Ya le voy a aplicar la derivada después. Por el segundo sin derivar, que es e elevado a la x más 6. Todo más que el primero sin derivar, que sería ¿cuánto? X elevado a la 1/2 por elevado también a la x. Este elevado a x. Bien. Por la derivada de esta expresión. La derivada de esta expresión dice e está elevado a todo esto. ¿Sí? Entonces la derivada de, imaginémonos que esto es una x bien grande de color rojo. La derivada de e a la x es la propia e elevado a esa x, pero esa x contiene x más 6. Bien. Entonces esto de rojo también hay que derivar porque es una función. La derivada de x a la 6, x más 6, ¿cuál es? Aplico la derivada, ¿sí? A este miembro me da 1. Derivada en constante es 0. 1 más 0 es igual a 1. ¿Sí? Entonces la derivada es 1. 1 por cualquier cosa, entonces esa cosa. ¿Sí? Lo borro, ¿sí? Porque el 1 no altera nada. Bien, hasta ahí está derivado, pero fíjense esto, ¿me faltó derivada o no? ¿Sí? Vamos a ver esto. ¿Cuál sería la derivada de esta expresión? Fíjense en cómo está. Dice que está x al cuadrado, x elevado a la 1/2, y está elevado a la x. Vamos a multiplicar ¿qué? Los exponentes. Esto es lo mismo que yo escribo así, ¿o no? X, 1/2 por x me da x sobre 2. ¿Sí? Entonces, dice que hay que derivar esta expresión. ¿Sí? Fíjense, esta es la expresión que está en el medio, solo el cambio de forma nada. ¿Cuál sería la derivada? Fíjense, esto no es una función, esto no sería una f de x, y esto no sería otra función que sería g de x. Entonces puedo aplicar lo que se llama derivada logarítmica, porque tiene esa forma, ¿o no? ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Me creo una función donde lo vamos a crear acá. Z, una función z que sea igual a ¿qué? A x es igual a esto, a x sobre 2. Bien, acuérdense, hay que derivarlo. Bueno, como tiene, entonces yo lo único que hago es guardar esta partecita en una variable que se llame z. Fíjense, como tenía la forma, ¿qué hacemos? Aplicamos lo que se llama derivada logarítmica. ¿Qué se hace? Se aplica el logaritmo a ambos miembros. Entonces el logaritmo de ¿qué? De z sería igual al logaritmo de x a la x sobre 2. Bien. Lo siguiente que se hace es bajar el exponente, ¿o no? Por la propiedad de los logaritmos. Entonces acá queda solamente el logaritmo de z. El exponente baja. X sobre 2 multiplicado por ¿quién? Por el logaritmo de la x. Bien. Hasta ahí tenemos. Una vez que bajaron ese exponente, ahora aplicamos, derivamos miembro a miembro. ¿Sí? ¿Cuál sería la derivada de logaritmo de z? Sería 1 sobre z. ¿Sí? Acá, sobre z. Como es z, estamos derivando con respecto a z, tenemos que encontrar la derivada de z. 1 sobre z, esta letra también se deriva, entonces la derivada de z es igual a ¿qué? La derivada de esta expresión. ¿Cuál es la derivada de esta expresión? ¿Sí? Acuérdense que había que derivar, entonces le ponemos esto.
que hay que derivar. ¿Bien? ¿Cuál es la derivada de expresión? Es derivada del primero, que sería un medio, ¿sí? Porque acuérdense si acá tiene un medio corre como constante, entonces